César de Anda Molina. De César también podríamos aquí pasarnos un buen rato hablando de todo lo que ha hecho, y no solamente a nivel Jalisco y México. Ustedes saben el papel tan importante que ha tenido a nivel internacional, así que de César de Anda me reservo un poquito porque todos lo conocemos perfectamente bien. Y en el caso de nuestro moderador Alejandro Sierra, bueno, él nació en Mexicali, cosa que yo no sabía. Yo te hacía Jalisquillo. Pues sí, él estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el ITESO, con estudios de marketing y comunicación política, 40 años de su vida dedicados a entender la comunicación. Desde hace 30 años es socio fundador de Vértice Comunicación en México, y desde hace 16 años socio fundador de Vértice Communication Corporation en Estados Unidos. No les digo la lista de los clientes que ha atendido, porque la verdad es que es impresionante, pero ustedes también conocen muy bien a Alejandro Sierra. Así que vamos a brindarles por favor un fuerte aplauso, y el moderador se queda con ustedes. Muchísimas gracias por la presentación y bueno, es un honor para mí estar aquí en este panel y sin duda poder platicar con grandes amigos como lo es César, Luis, y desde luego a gusto que compartimos todos los días un espacio en la mañana. Bien, trataré de hacer este panel de tal forma que podamos dialogar, platicar, nos sintamos cómodos. Lo voy a dividir en 4 partes. Tenemos poco tiempo, yo creo que le vamos a dar 10 minutos a cada una de estas partes. Se las comento un poco para que estemos en misma línea. Evidentemente estamos hablando del papel del sector privado y la adopción de la integridad empresarial y la responsabilidad social, temas que ustedes 3 dominan muy bien, en la praxis sobre todo. La primera parte, los primeros 10 minutos, los quiero dedicar a un marco de referencia, un poco que platiquemos la noción de integridad. Todo el mundo hablamos de integridad, pero siempre es interesante el poder significarla, platicarla desde su punto de vista. El segundo punto o el segundo capítulo, si les parece bien, es platicar un poco del estado de la cuestión, es decir, cómo se encuentra este tema de la integridad empresarial, gubernamental, en el país y cómo puede luego, de acuerdo a su experiencia, a bajar a Jalisco. El tercer punto es que platicamos un poquito del marco legal, es decir, qué está pasando. Uno de los temas que tocaremos ahí es si la norma es la corrupción cuando no hay castigo, por ejemplo, ¿no? Un tema que podemos desarrollar. Y por último, creo que lo más valioso del panel, que será platicar un poquito de qué podemos hacer, evidentemente con la visión optimista de ustedes 3, sin duda hay cosas que podemos hacer para bien. Entonces, inicio con una cita de un escritor muy importante que se llama Fernando Escalante Gonzalvo. Él tiene un libro que se llama Estampas de Lilliput, se lo recomiendo, es del Fondo de Cultura Económica. Y él habla un poquito de la ética del resentimiento y lo quiero platicar y de ahí podríamos luego escuchar su noción de integridad. Él dice lo siguiente: lo que hace que el resentimiento, en la ética del resentimiento, se ajuste a las necesidades de nuestro arreglo político con tan feliz exactitud es su tolerancia para el fraude. Una vez asentado, convertido en sentido común, propicia una sólida indiferencia hacia la legalidad y los arreglos fraudulentos de cualquier especie. Donde no hay mérito que valga ni regla que merezca precio, toda forma de competencia se convierte tarde o temprano en un negocio político. Entonces, dando paso a este contexto, pues compártanos un poquito cuál es su noción de integridad y de responsabilidad social. Augusto, no sé si tú quieras empezar. Gracias, Alejandro. Buenos días. Buenos días a todas, a todos. Gracias al coordinador Javier Orendain, a la contralora Tere Brito por invitarme a estar en semejante panel. Muchas gracias. Sí, como dices, Alejandro, hay muchas, todos tenemos una noción de la integridad y qué bueno.
A final de cuentas, me parece que el que sea un valor es una ventaja independientemente del sentido que le demos a la integridad. Y la integridad tiene que ver, de entrada, con dos nociones. La primera es la relación con uno mismo o con partes de uno mismo. De qué manera nos sentimos íntegros en relación con nosotros mismos. Y la segunda noción tiene que ver con que en ese ser nosotros mismos y sentirnos nosotros mismos íntegros, reconocemos que a nuestro alrededor hay una serie de valores que modulan esa integridad. Entonces es esa relación entre lo que nosotros somos y sentimos respecto a la integridad y la serie de valores que hay alrededor. Pero más allá, a final de cuentas, íntegro es la coherencia entre las creencias, los valores, las acciones y las decisiones y las acciones que ponemos en juego en un marco ético. Ese marco ético debe suponer que a esa integridad que nosotros tenemos definida hacia nosotros mismos nos lleva a respetar la de los demás. Y justo en contacto está ese espacio ético en el que las dos integridades, la capacidad de que el otro sea considerado por mí mismo como íntegro, se vuelve muy importante. Y la referencia para medir esa integridad justamente es ese cuadro de valores de ética que compartimos. Pero para efectos de este panel está la integridad organizacional. Cómo las organizaciones tienen una serie de normas que pueden ponerse en práctica, que quien es parte de esa organización puede poner en práctica y son evaluables. Es decir, que quien tiene una integridad propia, quien es consciente de que esa integridad juega en un marco ético que nos es común, se desarrolla de una manera específica en las distintas organizaciones en las que estamos, empresariales en este caso centralmente, pero no únicamente. Y yo iría a un poco más. Cómo además de ese marco de referencia que las organizaciones tienen que dar para demostrarse íntegras, estas organizaciones son capaces de que cada uno de los individuos, mujeres u hombres que participan en ella, puede no violentar su propia integridad. Cómo mi integridad, esa relación que tengo conmigo mismo, no riñe con la integridad puesta en práctica en esa organización. Porque una cosa son las declaraciones colgadas en la pared y otra cosa son las prácticas. Así que creo que al pensar en integridad, yo pienso en eso. Y normalmente solemos, y con esto termino, pensar que la integridad es un asunto personal, sí, hasta cierto punto. Si no ponemos esa integridad en diálogo con la de los demás y con el espacio ético que nos contiene, y por ético incluyo la parte jurídica, realmente mi integridad no es más que un acto de egoísmo. Una pregunta, Augusto. Así como la confianza es un ejercicio de la praxis, la integridad también. Me llama mucho la atención el planteamiento que haces, que de repente en las empresas encontramos unas misiones, valores muy, digamos que muy bien elaboradas desde el escritorio, que cuando se llevan a la práctica, pues realmente nos presentan una empresa ejemplar. Cuando no se llevan a la práctica, simplemente es un letrero que se lee en las compañías. Entonces es un ejercicio de la praxis, como lo planteas, por del supuesto, valor. Es un diálogo constante y es una manera de concebir, de preguntarnos primero cómo vamos a cambiar el mundo. Y para cambiar el mundo necesitamos primero dos condiciones. Uno, saber lo que debe ser. Otro, conocer de primera mano lo que es. Exacto. En medio está nuestra integridad y al final el mundo no va a cambiar si no es con nuestras acciones. Acciones en un marco de integridad, en un marco jurídico, en un marco de una ética compartida. Muy bien. Luis, ¿nos compartes tu noción de integridad, por favor? Sí, con mucho gusto, Alejandro. Otra vez, buenos días a todos. Otra vez agradezco la invitación. Yo creo que un evento como estos nos refuerza el sentido de unidad en nuestro gobierno y en nuestro estado de Jalisco. Yo creo que el que estemos los diferentes actores de la sociedad empresarial, gobierno, etcétera, universidades, es clave para la competitividad de nuestro Jalisco y es un gran ejemplo ante la polarización que se está buscando a nivel federal. Entonces, tenemos que cuidar primero que todo esta gran capacidad
de estar juntos como equipo, los diferentes actores en diferentes problemas o oportunidades. Y yo creo que este panel, y felicidades a todo el equipo que organizó, resembla eso. La competitividad de Jalisco por estar más unidos que muchos otros lados. Ahora, me gustaría como poner contexto y con algún par de premisas. O sea, uno, pues yo soy de la escuela donde se dice que la empresa está basada en la persona. O sea, la persona es la piedra angular de cualquier empresa. Y por otro lado, pues la ética es también una piedra angular de una buena persona. Entonces, al final del día, por lo tanto, una empresa con ética será mucho más fuerte, muchísimo más sostenible de largo plazo. Ya platicaremos más de esto hacia adelante. Mi otra premisa es que al final del día lo que queremos es más desarrollo, lo que queremos es crear progreso, lo que queremos es bienestar para los ciudadanos, lo que queremos es resolver problemas estructurales de fondo que no hemos logrado en el pasado. Y por lo tanto, tener un camino de mejora, de esperanza para un mejor futuro. Y para esto, otra premisa, es que necesitamos, para salir de la pobreza, que se necesita una inversión de largo plazo que genere empleos bien remunerados, con mucha competencia en recursos humanos, que haga que florezca y la sociedad progrese. Entonces, con este contexto, nos vamos a la integridad. ¿Y cómo defino entonces, en este contexto, la empresa y la sociedad? La integridad, en mi opinión, es la adherencia a principios morales y éticos que se manifiesta a través de la honestidad, en la transparencia y la coherencia entre las palabras y acciones, como lo decía hace un momento. Implica hacer lo correcto incluso cuando no se está observando, basándose en la convicción interna de que es esencial actuar con justicia y honorabilidad en todas las situaciones. La integridad en el ámbito empresarial y social abarca varios temas. El tema de honestidad, ser veraz en todas las comunicaciones y acciones evitando engaños y exageraciones. Transparencia, actuar de manera abierta, clara, permitiendo que las actividades sean visibles y comprensibles para todas las partes involucradas. Consistencia, mantener un comportamiento ético constante en todas las situaciones, sin importar las circunstancias o las consecuencias personales. Responsabilidad, asumir la responsabilidad de las acciones y decisiones, incluyendo la disposición de admitir errores o problemas y corregirlos. Y respeto, que es tratar a todas las personas con dignidad, justicia, valorando la diversidad y promoviendo la equidad. Esto al final nos da una piedra angular llamada integridad, que es la que nos hace que se cree un ambiente de confianza, y ese ambiente de confianza nos propondrá y nos dará más éxito en el largo plazo como sociedad, como empresa, como negocios, y con este desarrollo armónico que necesitamos como un tejido, ¿no? Al final del día, ese tejido social, ese tejido que hacemos dentro de nuestra empresa, fuera de la empresa, si no hay predictibilidad e integridad, pues no se da. Entonces, pues, simplemente es un cimiento de lo que estamos hablando. Ya platicaremos más en la siguiente parte. Gracias, Luis. Sin duda, integra, o sea, una empresa íntegra, como bien lo planteas tú, también se fija en el compromiso social hacia sus trabajadores. Lo que bien planteas es un valor de integridad, es decir, que sí se tengan mejores oportunidades de sueldo, que sí tengas oportunidades de prestaciones, y eso también es parte de la integridad. No solamente es actuar de manera transparente, sino ver por el otro. Y creo que esta figura que tú planteas de poner al ser humano al centro en una empresa, pues es un principio de integridad importante. Muchas veces, y lo digo así porque yo también me dedico a esto, pues ponemos al producto, ponemos a lo que tiene que ver con el tema de la recuperación económica de la propia empresa, pero es al final la persona la que mueve todo esto. Gracias, Luis. Don César, pues vas. Muchas gracias Alex. No, a ti. Buenos días a todas y a todos. Bueno, por supuesto que debo iniciar felicitando a Javier Orendain. Felicitando a Javier Orendain por esta convocatoria, por esta iniciativa que tiene ya muchos años. No es obra de la casualidad, sino que precisamente como
lo mencionó la señora Contralora, a la cual le agradezco también la invitación. Desde que Javier Orendain era presidente de esta más que centenaria Cámara de Comercio, él lo mencionaba y lo ponía en la mesa del sector empresarial, pero también del sector gubernamental, la necesidad de reflexionar sobre el bien ser y sobre la integridad. Y eso me da verdaderamente mucho gusto, Javier, que las cosas no nada más se piensen, se planeen, sino también se hagan, se ejecuten, se realicen, se prospere y se terquee. Porque para la integridad hay que terquearle. Para mí la integridad, Alex, Sí, es dormir tranquilo, ciertamente. siguiendo la reflexión que nos condujiste en este primer capítulo de esos 4. Si duermes tranquilo, ya diste un gran paso para después ejecutarlo durante el día, no nada más en tu vida personal, sino también en tu familia, que es lo más importante, en tu empresa, en la sociedad. A mí me gustaría continuar con la idea que comentó don Luis Aranguren, en el sentido de que este debe ser un taller, una especie de punto de reflexión de Jalisco. Si no todos somos de Jalisco, muchos de los que estamos aquí, la mayoría, pues trabajamos en Jalisco, vivimos de Jalisco y vivimos para Jalisco. Y si lo hacemos así, estamos trabajando para México. Hoy creo que es una gran oportunidad de reflexionar en un tema tan importante como este, de la integridad y del bien ser, como lo pusiste en la agenda desde hace muchos años, Javier. Sí, Jalisco ha sido el líder durante muchos años en muchos ámbitos. Está siendo el líder en muchas otras áreas. Está arrebatando ese liderazgo de ámbitos que no teníamos contemplados. Pero yo creo que en esa euforia que de repente estamos viviendo, sin menospreciar las preocupaciones que tenemos y que seguramente luego tocaremos el tema, en esa euforia tenemos que hacer un alto en el camino para determinar un plan de pensamiento. El pensamiento Jalisco. El pensamiento empresarial que debemos permear a nuestra gente. No nada más a los empresarios, a la sociedad, a los gobiernos, a toda la gente que está alrededor de este proyecto, el gran proyecto Jalisco. Y como parte central de ese pensamiento Jalisco, creo que la integridad y el bien ser es toral y es una columna vertebral. Termino comentando que hace muchos años, tantos que ya no me acuerdo, asistí a una conferencia que se llamó La ética, la épica y la estética de la empresa. Esa empresa que puede ser gobierno, esa empresa que puede ser una asociación civil, esa empresa que puede ser un centro de trabajo, un centro que genera empleo y riqueza. Valdría después la pena abundar en otra ocasión en lo rico de estos conceptos. La ética, la épica y la estética de las empresas. Déjame preguntarte, César, porque ese término es interesante. Si lo pudiéramos bajar un poco más. ¿Cómo te imaginas ese pensamiento Jalisco en el área de la integridad, pero en la praxis? ¿Cómo ves ese liderazgo? ¿Qué ingredientes debería tener? Déjame ser muy concreto y directo al grano. Aquí, Juan Carlos Becker, que voy a citarlo varias veces porque dijo cosas muy importantes, mencionó cómo Jalisco empieza a poner la agenda nacional. Nosotros debemos aspirar a poner agenda nacional en el tema económico, en el tema social, Dios quiera, en el tema de seguridad y en muchas otras áreas. Pero tenemos que atrevernos a poner esa agenda. Y siempre, irremediablemente, se nos compara con Nuevo León. E irremediablemente a los regios los comparan con los jaliscienses. Claro. Pero Nuevo León sí tiene un tema muy concreto, que hay un pensamiento encabezado
por un ilustre neoleonés, que es don Eugenio Garza Sada. Está perfectamente definido, está perfectamente aceptado por el empresariado de Nuevo León y de México, que él implementó un sistema de trabajo y forma de pensar. En Jalisco tenemos muchos don Eugenios, muchos. En Monterrey son 10 o 15 o 30 grandes empresas. En Jalisco tenemos cientos de medianas y grandes empresas también. Aquí tenemos que aterrizar nuestro pensamiento Jalisco basados en gente como los Aranguren, como Urrea, como López Chávez y como tantos otros que no quiero empezarlos a nombrar porque voy a ser omiso. Pero ustedes los están pensando, todos ustedes están pensando en los grandes empresarios que han hecho a Jalisco, en los grandes empresarios que han forjado esta cultura que después también se ha permeado en la sociedad civil y en los gobiernos. Así es que una de nuestras tareas es crear el pensamiento Jalisco basados en la experiencia y la forma de pensar de nuestros grandes maestros. Muy bien. Ya sé que don Augusto me va a regañar porque siempre omito esta parte, pero buenos días a todos. Gracias, Javier. Gracias, Tere. Nunca es tarde para ser íntegro, mi querido Javier. Gracias por la invitación, siempre lo omito. Bien, me ligo a esta parte que plantea César para pasar al siguiente capítulo, que es platicar un poco del estado de la cuestión del país y el estado de la cuestión de Jalisco. Y aquí voy a citar a dos grandes organizaciones. Transparencia Internacional, que en su informe del 2024 nos pasa unos datos interesantes, y desde luego Jalisco Cómo Vamos, que también tiene su estudio sobre el diagnóstico de corrupción en Jalisco. En el primer caso, en Transparencia Internacional, y me ligo a lo que estaba diciendo también Luis, pues México ocupa el puesto 124 de 180 países, lo cual nos dice mucho. También hay que decir que México no presentó los estudios en el 2021 para los resultados que se iban a plantear en ese estudio, por lo tanto fuimos omisos al tema. Y en el caso de Jalisco Cómo Vamos, el 64% de los entrevistados considera que México es un país muy corrupto. Bien, en este sentido yo pongo tres ideas como para desarrollarlas. ¿Cómo se ve Jalisco en este contexto, Luis? ¿Dónde podemos ver los efectos en el Estado si no cambiamos esto? También basados en tu pensamiento, Jalisco. Y si este tema, y de acuerdo al contexto, la falta de transparencia y corrupción, nos puede afectar a este planteamiento que decías tú también, César, de la democracia que necesitamos y de los derechos humanos. Entonces, ese es el contexto. Empiezo ahora de aquí para allá, César. A Luis siempre le va a tocar el medio, pero luego lo ponemos en primero. Déjame ver si te entendí. Venga. Pusiste un marco de referencia, Transparencia Internacional, Sí. y luego Jalisco. por Jalisco Cómo Vamos, que muy afortunadamente dirige Augusto. Así como hacemos tratados internacionales en materia de comercio y acuerdos de cooperación con otros bloques geográficos, definitivamente tenemos que referirnos como sociedad, como empresa, como gobiernos, como organizaciones de la sociedad civil a lo que sucede en otros países. Entonces, Transparencia Internacional, pues es de alguna manera un mecanismo que te contrasta con las buenas prácticas de otras latitudes. Jalisco Cómo Vamos hace una tarea de conocer la percepción y la opinión de las personas respecto de temas muy, muy concretos. En lo que se refiere a corrupción y de integridad, dijeron hace 5 o 6 años que las escaleras se barrían de arriba para abajo. Yo creo que en México se tienen que tomar medidas drásticas en este tema. Además de estas reflexiones,
yo creo que tenemos que empezar a ser mucho más enérgicos con nosotros mismos. No sé si uno de los requisitos para ser presidente de la República sea no tener hijos. Uy, ciertamente. Pero muchos que tenemos hijos sí queremos ser presidente de la República. Claro. Entonces, tenemos que ser drásticos con las reglas y la ejecución de esas reglas. Hay que barrer la escalera de arriba para abajo. Muy bien. Augusto. Un micrófono. Perdón. Como la producción quedó en manos de César, me quedé sin micrófono. Las referencias y voy a unir el resultado del estudio que hizo Jalisco. Vamos, por cierto, con la participación de instancias del Estado. La Contraloría participó, el ITEI participó en ese tiempo, el Comité de Participación Social. Sí, los jaliscienses representados en muy buena medida por el área metropolitana de Guadalajara, donde hicimos el estudio, piensan que México es un país corrupto. Pero es más alto el porcentaje de quienes nos respondieron que ellos no son. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y entonces dónde está la corrupción? Y es donde entra en juego la integridad. ¿Cómo puedo yo concebirme íntegro sabiendo que todos los de alrededor no lo son? Y es un poco lo que decía César. Necesitamos no barrer de arriba abajo, al menos barrer nuestra banqueta en un sentido metafórico y también físico. Necesitamos mirar a nuestro alrededor y empezar a recomponer el asunto. Hace unos meses en un foro en el Colegio de Jalisco de Sociedad Civil, después de escuchar los buenos y buenas que somos en la sociedad civil, las maravillas que vamos a obrar por este país, por esta ciudad, por el planeta, por el cosmos entero. Cuando me pidieron mi opinión, yo dije, creo que deberíamos, antes de congratularnos por lo bueno que somos y lo mal que están las cosas fuera de nosotros, hacer un ejercicio al estilo del rito católico de la misa. Y antes de empezar, y te faltó decir que estamos a través del 101.5 del FM, Alejandro. Antes de empezar cualquier plática sobre integridad, incluso nuestro diálogo interno sobre integridad, iniciemos con esa parte del rito católico que es, no puede uno entrar al rito sin entrar ahí y decir, me reconozco pecador y me doy golpes de pecho, pero no es donde termina, no sean los golpes de pecho, sino cómo pongo en juego ese pecado que yo mismo me reconozco, que ya es bastante reconocérselo, cómo reconozco lo de los demás, y en medio está, y es lo que estamos viendo, y es un poco lo que decía César, el espacio en donde no hay reglas. Exacto. En donde las reglas se diluyen ante un grupo de personas íntegras que son incapaces de ver por su entorno. Citando otra vez a Jalisco, ¿cómo vamos? Le preguntamos a la gente si está satisfecha con su vida. Y más o menos 65% nos dice que sí. Y me gusta citar el ejemplo, imagínense que tocan a su casa como hacemos nosotros. Llega un desconocido, usted es mayor de edad, sí, oiga, ¿usted está satisfecho con su vida? Y en ese momento dice uno, no, pues sí, estoy satisfecho con mi vida, es alto. Y uno podría ver el resultado y decir, oye, qué maravilla de sociedad. Gente asertiva que se fija metas en la vida y que cuando llega un desconocido hace un análisis, un balance rápido de su vida y dice, estoy satisfecho con mi vida. Y entonces, ¿por qué está todo tan mal? El Estado de Derecho, la impunidad, la sensación de que estamos rodeados de corruptos. Pues estamos satisfechos con nuestra vida simplemente porque no nos fijamos metas comunes. Porque lo que pasa a nuestro alrededor no tiene que ver con nuestra satisfacción personal. Y eso, perdón, está directamente relacionado con la noción de integridad. Y un poco lo que decía Luis, tenemos que ser íntegros en cada uno de los espacios de nuestra vida y entender cómo están jugando los otros en la integridad. En ese diálogo de integridades, de las éticas puestas en juego, está el espacio común, el espacio público, donde está sucediendo lo que estamos viendo. Y termino
mi respuesta con una noción que puso Luis en la mesa y como uno de los méritos que tendría la integridad, dijo predictibilidad. Cuando el espacio, no solo nosotros, cuando el espacio que construimos entre todas, entre todos, tiene una alta dosis de integridad, se vuelve predecible. Y si es predecible, la productividad de las empresas, la productividad de las personas, la felicidad de las personas es también predecible. Ese es el gran mérito y la aspiración que nos debe mover para reflexionar con un yo pecador sobre nuestra propia integridad y sobre la de los demás y lo que sucede en medio de esas dos integridades, el espacio común. Luis. Gracias por tomarlo de predictibilidad. Yo siempre he pensado que confianza es la base que la predictibilidad es la base de la confianza. Es un tema complejo. El medirnos como nos mide Jalisco como vamos, como nos mide alguna otra estadística, decir que somos el 124 o 280, muchas veces no nos dice mucho. Pero en el fondo, lo que sí tenemos que entender es que ha habido un proceso de degradación tanto en la sociedad como en la parte gubernamental. Y esto lo tenemos que trabajar muy fuerte. En la parte de la sociedad, pues la familia es la base de esa sociedad y pues muchas veces ya se percibe, y por eso tenemos que trabajar muy fuerte en educación, en cosas como tan sencillas como el fin justifica los medios. Si no me corto la regla, pues me va a fregar el otro, porque el otro es más abusado porque sí lo hace. Y si no tenemos esa autoexigencia a nivel del primer círculo de la sociedad, desde jóvenes, jugando canicas en el colegio, pues entonces sale que se va creando un monstruo donde dice, pues el que salga las troncas es el que gana. Y eso, pues al final del día empieza desde la familia. Entonces tenemos que trabajar muy fuerte en la parte social familiar. Y por otro lado, en la parte de gobierno, pues el Estado de Derecho, reglas claras, que se cumplan, que no haya impunidad, no haya influyentismo, etcétera, etcétera. Y pues eso es trabajo de todos. Y es un trabajo muy complejo. Sí. Es muy complejo porque a nivel de ejemplos, y lo vemos con Trump en Estados Unidos y lo vemos aquí con nuestro señor en México, pues algo tan sencilla como el valor de la verdad se rompe. Y si ni siquiera tenemos un poquito de pena de ser tan ostentosos en las mentiras, pues de ahí se nos degrada todo. Entonces, yo creo que sí tenemos que trabajar muy fuerte en los núcleos familiares y trabajar como sociedad en esa parte, y en las empresas con sus gobiernos corporativos internos, etcétera, y compliance, y en el gobierno estatal, federal y municipal, provocando, fortaleciendo ese Estado de Derecho y una baja impunidad donde las consecuencias sí dan. O sea, un problema sí tiene que tener consecuencias. Cuando no tiene consecuencias, pues el vecino lo hace y el otro lo hace. Y tenemos que parar esa racha que, pues no, yo creo que no, uno solo nadie lo podría hacer, pero hay lugares donde se hacen mejor que otros y hay mucho que aprender. Gente honesta en los gobiernos, gente honesta en las empresas y muchos padres de familia dando un buen ejemplo. Muy difícil el compararnos contra otros países. Vamos comparando con nosotros mismos cómo estábamos Jalisco, Guadalajara hace unos años y qué podemos hacer para revertirlo. ¿Cómo ves ese estado de la cuestión en Jalisco ahorita? Pues es subjetivo. Es subjetivo y lo que sí sabemos es que pareciera que hay una mayor impunidad, sobre todo en delitos federales, ¿no? Delitos de robos de transporte, una serie de cosas donde hay una muchísimo mayor problema.
Y yo creo que a nivel federal, estatal y municipal tenemos que trabajar muy fuerte en ser más coercitivos, en que sí hay consecuencias cuando no se paga un impuesto, cuando se rompe una regla, cuando se pasa un alto. Pero eso depende de nosotros todos. O sea, no podemos delegárselo al gobernador, no, cada quien, y dando ejemplo. No hay manera. Correcto. Me ligo al siguiente capítulo que tiene que ver con el marco legal, precisamente con lo que acabas de plantear, con la siguiente reflexión. Este es un dato de Mexicanos contra la Corrupción del 2023 en su reporte y en su informe. Ellos nos dicen que más del 60% de las personas encuestadas opinan que los responsables de un delito nunca o casi nunca son presentados ante un juez. César, ¿qué pasa cuando la impunidad empieza a ser la norma? Pues es algo que obviamente nos trastorna como sociedad. Como comentó Luis, el que se brinca las trancas, el que no tranza, no avanza. O sea, yo creo que eso debemos dejarlo atrás. Hemos escuchado esos porcentajes y Sí. esas estadísticas durante muchos años. Y la mejora es casi imperceptible. Este sexenio iba a ser aquel que iba a combatir la corrupción. Lo pasó. Hay Entonces, una frase por ahí que dice, no me vengan con que la ley es la ley, ¿no? así es. Entonces, creo que en el tema de impunidad hay mucho que discutir. A mí me gustaría también entrar al tema de la omisión en la empresa. De acuerdo. Porque la impunidad es omisión. La impunidad es el no ejercicio del Estado de Derecho. Pero también las empresas a veces no ejercemos toda nuestra responsabilidad. Y la responsabilidad social de las empresas no solamente es dar un porcentaje de nuestras utilidades para determinadas obras de asistencia social. También la responsabilidad social de las empresas es buscar generar el bien común, generar que la comunidad que está alrededor de nosotros prospere igual que la empresa. ¿Y cómo hay que hacerlo? Hay que empezar con nuestra propia gente. Nuestra propia gente tiene que ser partícipe de la prosperidad de las empresas, partícipe de la prosperidad del Estado. Y por eso es que, pues ya tratando de aterrizar un poquito en este ya que casi tercer bloque de lo que nos has planteado, la Agenda Jalisco también está pretendiendo mandar un mensaje muy contundente al país, que para empezar a mejorar la integridad de las empresas, para que duermas más tranquilo, tenemos que empezar a pagar mejor a nuestra gente, mucho mejor a nuestra gente, subir sustancialmente el sueldo de los que menos ganan, olvidarnos de los salarios mínimos y empezar a tener sueldos de mercado, el mismo mercado te lo está dictando, y que este sueldo empiece a mejorar sustancialmente el poder adquisitivo de la gente que nos rodea. Para mi gusto, eso es dejar la impunidad a un lado. Muy bien. Luis. Yo creo que el tema de la impunidad es un tema muy complejo, como decíamos, porque tiene que ver con muchísimos factores. Insisto en que tenemos que buscar que la sociedad se refleje a sí misma con buenos ejemplos, se refleja a sí misma con puntos donde hay empresas que sin andar corrompiendo y sin hacer cosas son muy exitosas. Y ya platicaremos en la siguiente parte de los valores internos de la empresa y cómo eso lo lleva a la sustentabilidad de su reputación. Pero tenemos que buscar buenos ejemplos donde nos dice, oye, sí se puede lograr ese bien común que tú hablabas.
manejando todo el mundo las reglas que nos pusimos. Y sí tenemos, yo creo que ser el gobierno un poco más coercitivo en que haya consecuencias. Consecuencias con toda la justicia de los estados de derecho, pero a medida que se refleje que romper una ley o crear un proceso inadecuado tiene una consecuencia, pues se bajará. Muchos de nosotros decíamos hoy, ¿por qué Estados Unidos no tiene la basura? Aquí sí. No es porque cambiemos de ética o de integridad cruzando la frontera, porque allá sí hay un poquito más de consecuencias en alguien que te va a multar. Y tenemos que en todos los niveles ir provocando ese, deja de poner, círculo virtuoso que nos lleve a bajarlo. Es un tema realmente complejo, pero lo primero es, como en este panel, es ponerlo a la luz. O sea, cómo estamos midiendo este tema de impunidad, cómo estamos logrando bajarla y que se vea y que hay una esperanza de que el gobierno junto con la sociedad y otros actores civiles ayuden a reforzar esto. Y se hablaba hace rato de nearshoring, se hablaba hace rato de inversión. Por supuesto que hay leyes coercitivas como el Foreign Corrupt Practices Act, donde si tú eres coinversionista de un americano, pasas por todos los juicios, ¿eh? O sea, los due diligence de revisión son exhaustivos. Entonces, cualquier persona, cualquier empresa que quiera ser profesional en un ámbito de estos internacional, con un socio internacional, se tiene que formalizar a una serie de certificaciones que nos suben el nivel a todos. Entonces, yo creo que también el mismo proceso de nearshoring nos va a forzar a tener una especie de autorregulación que a lo mejor no es de gobierno, pero es del tema de inversión. Y eso seguramente también en muchas empresas que tienen sociedades americanas lo ves muy claramente. Gracias, Luis. Augusto. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, ¿y tú? Me da gusto saludarte. Por eso lo tenemos en el programa, porque es el hombre serio, es el personaje que le da fondo a las cosas. Adelante. Bueno, por supuesto, uno de los síntomas del gran mal que nos aqueja, que se llama corrupción, es la impunidad. Y es un círculo vicioso. La impunidad genera más corrupción y la corrupción se nutre de la impunidad y ahí nos vamos. Y lo voy a unir quizá un poco exageradamente a la integridad. Según se las traté de definir al principio, ¿qué sucede con la persona gobernante de cualquier orden de gobierno, de cualquier nivel de autoridad, cuando levanta su brazo derecho y dice, juro guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen? Para la sociedad, cuando esto se instituyó, cuando este ritual se instituyó, ese juramento implicaba que la persona, más allá de cualquier cosa, se comprometía con eso que todos habíamos aprobado como las normas para convivir. Pero eso parece que se olvida. Que bajas la mano, te aplauden, tomas la foto y entonces te enfrentas con eso que en su última novela, más reciente novela, Rafael Pérez Gay llama el alambre de púas, la realidad. La realidad es un alambre de púas. Y entonces nosotros justificamos el que, bueno, César lo dijo muy bien en su primera intervención. Cuando tocó el tema de la seguridad, dijo, Dios quiera se solucione, no como que Dios quiera, ¿no? Si tenemos quien levantó la mano y dijo, juro guardar y hacer guardar. Los responsables están ahí, son claros, justo porque apelamos a su integridad es que nos basta ese juramento personal para entendernos y para suponer que va a cumplir su trabajo. No solo con lo que dice la ley, sino con el ejemplo. Así que, ¿cómo se rompe la impunidad? Pues de a poquito.
con cada quien haciendo lo suyo, y lo suyo no solo quien juró, sino quienes fuimos testigos. Y sí, hay que hacernos cargo de la realidad, por supuesto. No está fácil y de repente sí dan ganas de solo apelar a Dios y decir que Dios nos agarre confesados. Pero podemos hacer algo más. Podemos empezar a hacer mucho más luminoso ese espacio en el que ponemos en juego las distintas integridades. Y una de las maneras, una de las lámparas más potentes que podemos encender es la persecución, según dice la ley. Que se sancione a los corruptos, a los criminales y a los que unen a los dos, que se llaman organizados. El crimen organizado es el puente entre los corruptos en el gobierno, los corruptos omisos desde la iniciativa privada y los criminales. Eso es el crimen organizado y es el espacio ético, la cajita de Petri donde nuestra generación está poniendo en juego a las que siguen. Combatir a la impunidad tiene que ver con que se rindan cuentas, que es uno de los valores principales que están designados en la integridad, transparencia, rendición de cuentas, honestidad, verdad. Así que no, la impunidad está íntimamente relacionada con la integridad de cada cual, la que tenemos y la que estamos dispuestos a entender los demás, y insisto, en el espacio común que construimos. Ya que tocaste el tema, ahorita nos encontramos en ese impasse, en ese debate extraño de querer eliminar a los organismos autónomos como el ITEI, como la Comisión de los Derechos Humanos, o sea, tantas cosas que podrían regular este tema de la integridad. ¿Qué opinas de eso, Augusto? Es por supuesto un golpe a la posibilidad de enmendar nuestro camino, es un golpe a la democracia, es un golpe a la participación ciudadana, porque estos organismos autónomos fueron una construcción que nace del impulso ciudadano. Por supuesto tiene que ver así, pero al mismo tiempo los organismos autónomos son una especie de claudicación de las autoridades y la sociedad. Ya sabemos que tú no lo vas a hacer. Pensemos en los derechos humanos. Ya sabemos que vas a violar la Constitución, porque una violación a los derechos humanos es una violación a la Constitución. Y como sabemos que lo vas a hacer y tú no te vas a autosancionar, te vamos a poner un organismo autónomo para que no violes la Constitución, para que seas transparente, para que cuides nuestros datos personales, para que no metas la mano en las elecciones. Y todo lo que hemos hecho al margen del originario pacto social llamado Constitución que tuvimos, justo porque sabemos que quienes se comprometen a llevar las riendas de la sociedad no lo van a hacer. Pero de entrada es una pésima señal, y lo que está implícito en esa señal es no quiero que me vigilen porque la verdad la tengo yo, la moral la tengo yo, y el único capacitado para medir la integridad soy yo, y eso les debe bastar a ustedes. Sabemos que no es así, debemos luchar porque no sea así, y debemos luchar contundentemente para que no se acaben esos organismos autónomos que son una señal del puente que tendimos entre sociedad civil y gobiernos para tratar de mejorar la vida en común. Gracias, Augusto. Habla muy bien, ¿no? O sea, por eso lo tenemos en el programa, porque de otra manera aquello sería una cosa de horror, pero bueno, gracias, Augusto. Deberías vender más patrocinios. Sí, claro, o sea, aquí debe de haber alguien que le entre, por ejemplo, ¿no? Bueno, para cerrar, y 101.5 de FM. Para cerrar un poco, y también me refiero al último capítulo, que es evidentemente el que creo donde nos podemos explayar más, que es el sector privado hoy en la integridad. Y parto de una premisa muy positiva y muy alentadora en el propio estudio de Jalisco Cómo Vamos. Los jóvenes, más del 70% en el estudio dicen que la corrupción y la impunidad es un problema que sí se puede arreglar a largo plazo. Los adultos no. El 20% de los adultos dicen que esto no va a cambiar, por algo será. Pero sobre esas bases, Luis, como empresario, como una empresa evidentemente pues, insignia en Jalisco de hace muchos años, ¿qué podemos hacer, Luis? Para que desde la empresa, también cabe recordar que en el estudio que hizo Coparmex en el 2020,
4 de cada 10 empresas fueron de alguna u otra forma sometidas a un acto de corrupción por la autoridad. Pero hay futuro, hay optimismo. ¿Qué podemos hacer, Luis? Yo creo que se puede hacer mucho. La primera objetivo de cualquier empresa es perseverar, es no morir. Y para mí está claro que la reputación es el activo más importante de cualquier empresa y por lo tanto un problema de integridad rompe completamente esa reputación y eventualmente va a fracasar. En la empresa nosotros tenemos tenemos un modelo de excelencia y no quiero abundarme mucho en ello, pero se basa en 2 pilares. Los 2 pilares, uno es valores y otro es efectividad. El pilar de los valores, pues es hacer las cosas bien, cumplir con todo lo que pensamos y cómo lo hacemos. Pero una empresa que no más tiene valores, se muere. Tarde o temprano, pues, alguien más astuto lo va a hacer a un lado. Y el otro es efectividad. Y efectividad es pues, lograr que las cosas sucedan bien. Una empresa que nomás tiene este pilar, tarde o temprano se cae. Y hemos visto a Enron, hemos visto un sinnúmero de empresas que con este solo pilar, tarde o temprano es imposible que no caigan. Porque tarde o temprano la transparencia sale y algo truena, ¿no? Y ya nomás como para reforzar un poquito el modelo que nosotros pensamos, es arriba de eso, es todo el tema de liderazgo organizacional, todo el tema de procesos clase mundial, por un lado recursos y por otro lado compromiso de la administración, y nos tiene que dar 2 resultados arriba, si las cosas van muy bien: satisfacción de los clientes y satisfacción de los colaboradores. Y solo así habrá una satisfacción de los accionistas y, por supuesto, entonces una reconversión a fomentar más nuestra huella en nuestra sociedad. Pero todo empieza de estos 2 valores. Y la reputación es parte integral de esto. Otra cosa que a mí me gusta reforzar mucho, cuando hablamos de cultura organizacional, que es muy difícil de definir, pues yo digo simplemente que un empleado haga lo que tenga que hacer sin que nadie lo esté viendo. Si logramos esa vacuna, pues ya la hicimos. Y el otro, que siempre refuerzo mucho también, es el liderazgo a todos los niveles. O sea, en una empresa todo el mundo son líderes y por lo tanto todo el mundo, hasta cualquier trabajador de cualquier nivel, tiene que dar buen ejemplo. El dar un buen ejemplo a sus alrededores es el líder. Entonces, creo que en la empresa hay mucho, pero al final del día, para ser exitoso en su mercado, en su sociedad, con sus colaboradores, pues es el tema de tener muy clara esa visión de que necesitas hacer las cosas bien, porque tarde o temprano te caes. En el tema de SR, que es un tema que a mí me ha gustado muchos años, nosotros tenemos 18 años con el certificado, primero en Jalisco, pues lo veíamos también como un proceso de reforzar la cultura. O sea, y sus 4 pilares, pues el primero es ética y transparencia. Segundo es comunidad interna. Tercero es comunidad externa, como está tu empresa dentro de esa sociedad. Y el cuarto es tu sustentabilidad. Se ha cambiado un poquito las reglas, pero al final del día son esos 4 valores. Y si logras que esos 4 valores se permeen, pues estás buscando cambiar esa cultura organizacional, que al final del día te hará más competitivo y perseverar. Y si perseveras, darás buen ejemplo y que haya más empresas alrededor de ti que lo puedan hacer. Gracias, Luis. Don César. Ya casi estamos cerrando, sí. Vamos a dejar un espacio de preguntas y respuestas, pero digamos que es tu cierre. Déjame abordar un poquito en el Plan Jalisco. Venga. El Plan Jalisco, el pensamiento Jalisco, debe tener 2 pilares importantes, fundamentales: valores y efectividad.
En los valores, pues aquí se nos está diciendo que la integridad como pilar del desarrollo, pero antes del crecimiento. Y para que eso suceda, tenemos que provocar que entre el sector privado y el gobierno, y obviamente nuestra base de colaboradores, pues hagamos de este estado un estado de vanguardia con un crecimiento acelerado, con un crecimiento de clase mundial, con un crecimiento de liderazgo, pero sin olvidarnos el desarrollo social más equitativo. Ese desarrollo social más equitativo que nos hará ser después más efectivos. Si la gente tiene satisfechas sus necesidades básicas y más, la productividad vendrá por consecuencia. Y por eso es que nosotros ya en la práctica y haciendo equipo con expertos en la materia, como don David Gómez Álvarez de Transversal Think Tank y Rogelio Gómez Hermosillo, que es toda una autoridad en el combate a la pobreza, lanzamos desde Jalisco pues nuestra iniciativa de Súbale, salario digno, propuestas para la prosperidad equitativa en México. Y eso es precisamente parte del pensamiento Jalisco. Son nuestros valores. En nuestros valores debe estar el ser partícipes a nuestra gente cuando le va bien a la empresa. Cuando le va bien a la empresa, nuestra gente tiene que recibir más y no nada más cubrir lo de una canasta básica y nada más lo elemental, porque somos muy competitivos en México por la mano de obra barata. Eso, como lo dijo Juan Carlos Baker, debe desaparecer absolutamente de nuestro lenguaje y de nuestra propuesta empresarial. México no puede ser competitivo por mano de obra barata. México debe ser competitivo por su productividad, por su efectividad, por sus valores, por su forma de pensar. Y así como vienen las empresas extranjeras a querer asociarse con nosotros o nosotros nos queremos asociar con ellos y nos hacen un due diligence exhaustivo, pues nosotros tenemos que ponerlo enfrente, que nuestra competitividad está basada en procesos de clase mundial, automatización, las últimas tecnologías, innovación, investigación, preparación de nuestra gente, y ahí va a derivar en una mucho mejor productividad de la empresa. Si es que si nosotros queremos crear ese pensamiento Jalisco, que no nada más es en el tema empresarial, sino es un pensamiento, una forma de actuar, porque hoy estamos hablando de integridad, una integridad ciudadana, una integridad que debemos permear a toda nuestra gente. Bueno, pues tenemos que empezar en las empresas con ese mea culpa que mencionaba Augusto. Sí, todos somos pecadores y tenemos que reconocerlo. Y en el pasado se han cometido errores, pero de aquí para adelante tenemos que empezar así. Y sí, hay que dar el primer paso. Mucha gente nos dice, y las pequeñas empresas, las medianas empresas que tanto le están batallando ahorita, ¿cómo le van a hacer para subir los sueldos? ¿Cómo van a hacer para mejorar el ingreso de su gente? Sí, ahí es donde los gobiernos tendrán que participar y acompañar y ofrecerse como un respaldo. Recárgate tantito en mí como gobierno para que puedas salir adelante y empieces a tener la capacidad para mejorar sustancialmente la percepción de tu gente. Pero esto, que es un cúmulo de 30 y tantas plumas que opinan completamente diferente y tenemos rojos y azules aquí, es precisamente una bandera que creo que en muchos ámbitos se debe enarbolar. Jalisco es un mosaico de pensamiento. Jalisco es una forma que refleja a México. México tiene diferentes acepciones y diferentes percepciones y diferentes concepciones. México es una mezcla de culturas y de diferentes visiones,
pero que en la medida de lo posible tendremos que encontrar donde sí hay un tronco común, y en esa visión que compartamos tenemos que trabajar. Ese es el pensamiento Jalisco que le debemos de transmitir a México, pero hay que empezar por nuestra casa. Súbanle. Será mejor. Informes en el 101.5. Ahí les vamos a explicar después. Querido Augusto, ¿cómo estás? ¿Vas a cerrar, profesor? Ciérrale. Loco. Gracias. Jalisco tiene una peculiaridad que podemos medir muy fácilmente, por lo pronto con indicadores económicos, pero no está mal que esos indicadores nos hablen de esto. La interlocución entre gobierno, empresas de todos los niveles, sociedad civil y academia es constante y no necesariamente de buena avenencia. Este espacio se abre por una iniciativa de gobierno y sabemos que podemos venir aquí a decir lo que nos plazca, como por ejemplo hablar de integridad. Decía César con gran intensidad, épica, ética, estética, hablando de las empresas, ¿no? Está bien. Cada empresa, y no estoy pensando en empresas de Luis, estoy pensando en la señora que abre su cajuela afuera de la escuela para completar el salario. Esa es una empresa. Y esa es una épica intensa. Pero en el marco de esa épica, de esa ética, de esa estética, estos se deben inscribir en la política. En la política que no es la que hacen 4 o 5 personas platicándose, buscando posiciones, queriendo ganar más. La política es el espacio de relación que construimos a partir, sí, del diálogo, pero el diálogo solo es posible si nos entendemos. Y una manera de empezarnos a entender son las leyes. Ah, mira, no matarás. Puedo estar de acuerdo con eso, pero no solo eso, va a haber castigos. Me parece que Jalisco se distingue, que el discurso de los empresarios y de sus organismos en donde se agremian cada vez es menos a favor del derecho de picaporte, de yo quiero tener interlocución para de repente tocar la puerta y tener privilegios, y cada vez es mucho más, y lo vivo todos los días, hacia ese reparto equitativo de la riqueza que sí existe, de la riqueza que sí está. Y no solo es a través del dinero que se pueda compartir. Me parece que en este diálogo que la sociedad tiene en Jalisco, un papel muy importante para lo que sí nos serviría a todos ese derecho de picaporte es que desde las empresas, desde donde se genera, se mide buena parte de la riqueza, se exija que haya integridad en el gasto público para los servicios comunes, para la salud de la gente, para su movilidad, para su educación. Intervenir contundentemente en eso, que es dinero que ya existe, es dinero que ya está ahí. No necesita donativos el gobierno, simplemente decirle, oye, en el espacio de integridad de bien ser que podemos construir en común, si tú provocas con el dinero que ya hay una mejor educación de más alta calidad, acceso más amplio a servicios de salud, idealmente universal, en automático hay un incremento salarial que se va a sentir, sin que necesariamente sea una derrama directa de la empresa, que sí, el salario digno es una exigencia, pero el dinero que ya está ahí, en el espacio común, ejerzámoslo con integridad. Y esa integridad sería fundacional, porque uno de los acuerdos que existen en este marco político en el que se contiene la épica, la ética y la estética, es tal que cuando no debo molestar al de allá me hago de la vista gorda. Si el gasto en educación no corresponde con la calidad que se está dando, bueno, pues ¿cómo le voy a decir algo si después yo voy a necesitar que él también se haga de la vista gorda con ciertas cosas? Eso me parece que en Jalisco se está rompiendo cada vez más. Que los gobernantes les cuesta trabajo, pero están aceptando el discurso crítico,
que los empresarios asumen su papel, sí, desde un mea culpa, pero además haciendo, porque el asumir una culpa no implica que se acabó la impunidad. Cualquier forma hay que perseguir aquello que fue violatorio de las leyes. Pero creo que en eso que están haciendo, ¿cómo estás? Ya me pusieron un letrerito. Córtale, Micho. Sí, en fin, creo que Jalisco tiene mucho para hacer un espacio íntegro, que este diálogo es una muestra de eso que tenemos. Lo que ahora se requiere es que veamos un reflejo contundente de este espacio político que estamos creando aquí a partir de la integridad, a partir de la certeza, de la honestidad, de la confianza. Lo decía Luis como consecuencia de la predictibilidad, es cierto. La confianza que aquí se ha ido construyendo, aquí me refiero a Jalisco. Pues bien, para cerrar, yo creo que independientemente de la percepción que se tenga de este país, independientemente de la percepción que se tenga sobre la corrupción o la impunidad en este estado, a partir de un mea culpa, donde hay quien corrompe y quien se deja corromper, a partir de los valores de empresa basados en el ser humano y el ejemplo de liderazgo de las empresas tapatías, a partir de un pensamiento crítico que ve hacia futuro, como puede ser esta agenda Jalisco para Jalisco, nosotros sí creemos que Jalisco puede ser líder en integridad y en responsabilidad social, que empieza por nosotros, por cada uno de nosotros y no por los que están enfrente, que no es la culpa del otro sino la mía, y que sí podemos empezar hoy con optimismo y con fe y con esperanza a cambiar las cosas, para una sola cosa que me encantó de la definición de César: a dormir tranquilos. Muchas gracias a todos, gracias a Augusto, a César, a Luis, gracias a Javier, a Tere, a ustedes. Hoy es un buen día para empezar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Voy a pedir la presencia, Tere, si fuera tan amable. Javier, por favor, para que ellos nos hagan el favor de entregar reconocimientos tanto a nuestros panelistas como a nuestro moderador. Muy bien. Para don Luis, para don Augusto, para don César, para Alejandro, muchas gracias. Gracias por compartirnos ese pensamiento Jalisco del que hablaban, que creo que todos ustedes son partícipes. Así que y de una vez le pido a Juan Carlos Baker, por favor, para recibir tu reconocimiento. Y bueno, ya tenemos ahí una bonita fotografía. Con el aplauso de todos ustedes, por favor.